Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Esto es lo que veremos hoy. La política exterior de Joe Biden aprueba por la tensión en Medio Oriente. Los progresistas del Partido Demócrata lo presionaron para que le exigiera a Israel un cese del fuego a cambio de mantener las ayudas económicas. Presión que al parecer dio fruto. El 6 de junio los mexicanos eligen a 500 miembros de la Cámara de Diputados, así como a 15 gobernadores y más de 20.000 cargos públicos en las elecciones más grandes de su historia. Les contamos cómo las personas trans intentan ganar un lugar. Y 2 reformas y 2 ministros caídos, pero las protestas antigubernamentales siguen en Colombia. El paro nacional consolidó su poder luego de que el proyecto de reforma a la salud fuera archivado en el Congreso. Las manifestaciones pacíficas continúan para pedir reformas de fondo que acaben con la inequidad social. Y vamos de inmediato a Estados Unidos para nuestra historia principal. El presidente Joe Biden enfrentó una inmensa presión desde su propio partido para que tuviera una posición más contundente que llevara a un cese del fuego en Medio Oriente. El ala progresista demócrata le pidió que condicionara los $4.000 millones en ayudas que la Unión Americana le otorga a Tel Aviv a cambio de que detuviera los ataques aéreos. Una presión que al parecer funcionó con el anuncio del jueves de una tregua unilateral. Desde su llegada a la Casa Blanca, Joe Biden dejó claro que quiere voltear la página de las políticas de su predecesor. En términos diplomáticos, esto significa priorizar los derechos humanos. Es música para los oídos del ala progresista de su partido, que es particularmente activa sobre el conflicto palestino-israelí. Alexandria Ocasio-Cortez comparó la situación con el apartheid y fue una de las demócratas que presionó a Biden a revisar el apoyo incondicional de Washington a las acciones de Israel. Al solo dar un paso para nombrar las acciones de Hamás y negarse a reconocer los derechos de los palestinos, Biden refuerza la idea de que los palestinos instigaron este ciclo de violencia. Esto no es lenguaje neutral, esto es tomar partido, tomar el lado de la ocupación. How many Palestinians have to die for their lives to matter? El 12 de mayo, 25 demócratas firmaron una carta en la que llamaban al secretario de Estado Antony Blinken a presionar a Israel con el fin de evitar los desalojos de los palestinos de Jerusalén Este. Para Joe Biden es un acto de equilibrio difícil entre la izquierda y el centro de su partido, y al mismo tiempo evitando un conflicto con los republicanos enfáticamente pro-israelíes. Cette aile gauche au sein du Parti démocrate est aujourd'hui Esta ala de izquierda en el corazón del Partido Demócrata está hecha para los jóvenes, para las mujeres, para los hijos de inmigrantes y para aquellos que ayudaron a derrotar a Donald Trump. A la défaite de Donald Trump. Et puis il y a les élections partielles au niveau législatif, donc il faut aussi. Y hay que considerar las elecciones de medio término. Él necesita la mayoría, así que Joe Biden tiene que evitar ofender a su ala de izquierda. Joe Biden caminó en una línea delgada con un enviado especial en la zona, pero bloqueando las declaraciones de la Organización de Naciones Unidas llamando al fin de la violencia. Y no ha saltado a tratar de lograr un acuerdo de paz como lo hizo Donald Trump, pero su vicepresidenta Kamala Harris sí reiteró el compromiso de la administración a una solución de 2 estados y en el corto plazo a una tregua que pusiera fin a los bombardeos aéreos que dejaron más de 200 palestinos muertos en 10 días. Vamos a México, que está en la recta final para las elecciones del 6 de junio, las más importantes de su historia debido a la magnitud. Más de 94 millones de personas están convocadas a las urnas para elegir a 500 diputados federales y a casi 20.000 cargos estatales. La comunidad LGBTIQ+ busca un lugar entre todas esas oportunidades para continuar luchando por la consolidación de sus derechos en el país norteamericano. Entre ellos están las personas trans. Tan solo para la Cámara de Diputados hay 40 candidaturas. Veamos. Desafiando la discriminación, luchando contra los estereotipos, combatiendo el conservadurismo. Las personas trans buscan hacer historia en unos comicios que ya se estiman memorables. Son decenas las candidaturas que prometen trabajar por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, si obtienen un lugar en las elecciones del 6 de junio. Lo único que buscamos es ya que nosotras como trans
podamos ser más visibles en partidos políticos, en asambleas, en esta parte más social, o sea que, no que nos digan, pues ya te dimos el derecho a tu cambio de nombre y al cambio de a que tengas matrimonio igualitario, ya está ahí, confórmate. No, nosotros también queremos seguir avanzando, porque el hecho de ser una mujer trans, pues no nos impide poder no levantar la mano. Lady Tacos de Canasta, indígena que vende comida en las calles de Ciudad de México, se identifica como muxe, el tercer género del grupo étnico zapoteca. Ganó fama tras enfrentarse a la policía que trató de desmantelar su venta de tacos. Con 36 años espera llegar a la asamblea de la capital mexicana para ayudar a mejorar los servicios de salud para la comunidad y, por supuesto, protección para los vendedores callejeros. Vale la pena porque hay gente por la cual sí estuvo esperando este momento, hay gente que sí necesita que alguien lo represente y que nuestra voz sea escuchada, ¿no? Entonces, te digo, más allá creo que ya ganamos, ¿no? Ya abrimos esta puerta que era lo que estábamos buscando. Fernanda Pereira espera ser la primera gobernadora transexual de México y facilitar el derecho a la identidad de género a sus paisanos, que para cambiar de nombre y género en documentos oficiales debe ir a otro estado. Ahorita el momento es para la visibilidad, para darse a notar, para ver que se está contando, pero estos pequeños pasos van a hacer que al rato ya los pasos sean por sí solos. Estamos demostrando que somos como cualquier persona, que somos como cualquier ciudadano. Hasta ahora solamente una persona transgénero ha logrado ser elegida para un cargo público en México. Ruby Araujo, que en 2016 se convirtió en la primera regidora trans del municipio de Guanajuato. Sin embargo, México es el país latinoamericano con mayor representación LGBTIQ+ en el Congreso, según una investigación de distintas latitudes que revela que la comunidad ha logrado 22 congresistas en la región, distribuidos entre México con 4, uno en Guatemala, Aruba, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Chile, y al menos 2 en Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Uruguay y Argentina. Vamos al sur del continente para revisar otras noticias de las Américas esta semana. Argentina deja de exportar carne durante 30 días como medida para combatir el aumento de los precios en el mercado interno, que durante 12 meses subieron un 65%. Los productores convocaron a una huelga para rechazar la iniciativa del presidente Alberto Fernández. En Brasil, la Policía Federal inició una investigación contra el ministro de Medio Ambiente por presuntamente facilitar la exportación ilegal de madera a Europa y a Estados Unidos. Se trata de un hombre cercano al presidente Jair Bolsonaro. Al tiempo, la Corte Suprema suspendió a otros 10 funcionarios de esa cartera como parte de las pesquisas. Y medios de comunicación colombianos informaron que falleció alias Jesús Santrich, uno de los ex jefes de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Los hechos habrían ocurrido en territorio venezolano, en la frontera con Colombia. El gobierno colombiano no ha confirmado la muerte, pero las disidencias de las FARC sí. Una semana antes de conocerse la noticia, la Corte Suprema de Colombia había avalado la extradición de Santrich a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Y nos quedamos en Colombia porque las calles se volvieron a llenar de gente en la 4ª jornada de paro nacional. Desde el 28 de abril, los colombianos han salido a protestar principalmente de manera pacífica, pero al margen de las manifestaciones se han registrado actos de violencia, especialmente a manos de las fuerzas de seguridad, según han corroborado organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch, en hechos que dejan al menos 50 muertos. Hasta ahora, el paro nacional ha logrado que la reforma tributaria, la que motivó las manifestaciones en primer lugar, fuera archivada, así como la renuncia del ministro de Hacienda y de la canciller. Y su triunfo esta semana fue que el Congreso archivara otra reforma, la del sistema de salud, que pretendía privatizar un sector de por sí altamente tercerizado. Sin embargo, las manifestaciones continúan al margen de un diálogo entre el comité organizador de la huelga nacional y el gobierno, que está estancado. Uno de los reclamos precisamente es el fin de la violencia policial, antes de cualquier negociación. Y es que las protestas son principalmente pacíficas y de hecho se expresan de manera artística, como podemos ver en el siguiente informe. Los últimos preparativos antes del concierto, que promete ser una revuelta. ¿Listo? ¡Vamos!
Homero Cortés es el fundador de la principal escuela de percusión en Bogotá y desde el inicio de las protestas su banda ha marchado casi todos los días. Los tambores de Ainlla generan mucha alegría y una energía muy positiva. Vibramos en otra sintonía, quienes tocamos y quienes están alrededor nuestro. 100 tambores con un mensaje, se movilizan. Ni el sonido de las balas callará nuestros tambores. La indignación por la violencia hizo crecer al movimiento antigubernamental. Tanta indiferencia, tanta injusticia, todo es a las malas, todo es a punta de bala. ¿Cuántas décadas nos llevan matando líderes sociales? Vamos haciendo el muro de contención acá. Todos los días en Bogotá hay manifestaciones espontáneas y los bloqueos de las calles se improvisan. La mayoría de los colombianos apoyan el paro nacional. Tenemos un mal gobierno y ellos son los que van a sufrir más adelante. Por ellos estamos acá. ¡Por un país libre y justo! La fiesta empieza al ritmo de la batucada. Sabemos que las cosas están cambiando y pueden cambiar más para un mejor país. Cada vez más, ciudadanos se suman al reclamo por la renuncia del presidente Iván Duque y un cambio de modelo económico y social, incluso si significa ir hasta el final y enfrentar más violencia. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Cuídense mucho y sigan viendo France 24. Porque la historia se